Buenas tardes con todos. Quisiera saber si me escuchan nuevamente. Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Ya, muy bien. Soy la doctora Mónica Castañeda. Esperé un ratito porque me dicen que la anterior charla ha sido un poco larga. Estamos esperando un ratito para empezar con el tema que toca ahora, que es de coqueluche y síndrome coqueluchoide. Voy a darle 2 minutos más para que puedan entrar los chicos. Ya sé que ha demorado mucho la clase anterior. Bueno, en este momento sí vamos a empezar la clase. En esta oportunidad vamos a hablar del coqueluche, que también es conocido con otros nombres muy comunes como tos convulsiva, tos ferina, pertusis o tos de los 100 días como le llaman los chinos. Y es una enfermedad contagiosa y a diferencia de lo que hasta ahora seguro están viendo de pediatría, no es por un virus, sino ya es por una bacteria, recuerden. Y es una enfermedad que a pesar de que hay vacuna y que, bueno, hasta antes de la pandemia hemos tenido muy buena vacunación en Perú, todavía en la actualidad continúa siendo un problema de salud pública, no solamente de Perú, sino a nivel mundial. La que produce el coqueluche es la bacteria Bordetella pertussis, que es gran negativa, pequeña, aerobia, no móvil, encapsulada, y la propiedad que tiene de producir proteínas y toxinas. Realmente estas proteínas y toxinas van a ser las causantes de todo lo que le pasa al paciente cuando adquiere esa enfermedad. Es una enfermedad, digo, muy contagiosa. Si en una habitación hubiéramos 10 personas no protegidas y alguien está con cockroach y tose, 8, pues de repente todas nos contagiaríamos, ¿no? Entonces, la transmisión, como todas esas cosas respiratorias, es por vía aérea, conjuntiva, nariz, ¿no? Y afecta mundialmente a millones de personas al año. ¿Por qué? Porque la inmunidad que se consigue cuando nos vacunan en los niños dura muy poco, se disminuye con el tiempo. Generalmente lo que dicen es que dura 8, otros dicen 6 años y otros dicen máximo 10 años. O sea que si a mí ya van a ver ustedes cuando hagan vacunas, la DPT se pone al año y medio, y a los 4 años la última, ya a los 14, de repente a los 12 ya no estamos con la protección de la vacuna, ¿no? Entonces esto hace que muchas personas se sigan contagiando. Y vamos a ver la diferencia que hay, porque es que los adultos o los ya adolescentes hacen unas manifestaciones diferentes que los niños. Y, y lo peor de todo es que las manifestaciones iniciales con que empieza la enfermedad son inespecíficas y duran como 2 semanas y parece realmente un resfrío largo. Y es la etapa en que estamos contagiando. No sabemos que estamos contagiados y estamos contagiando. Y por eso es que requiere, si hacemos el diagnóstico, una notificación epidemiológica. Esta enfermedad es patogenia, tiene 4 etapas: la fijación o adhesión, la evasión de la defensa del huésped, el daño ya local al tejido respiratorio y por último las manifestaciones sistémicas. La primera, vamos a ver la fijación. Esto quiere decir que la bordetela entra por la vía respiratoria y no pasa del epitelio respiratorio. Ahí se queda. Ahí se queda y se va a quedar y se va a fijar bien el epitelio respiratorio mediante
unas proteínas que hemos dicho que tienen unas proteínas y toxinas que produce. Estas proteínas son altamente inmunogénicas, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y las fimbrias. Eso hace que se adhiera bien esta pertusis al aparato respiratorio, a la mucosa respiratoria. A la vez va a seguir justamente la pertusis eliminando sus toxinas. Acá vamos a tener la toxina adenilato ciclasa y la pertusis, que dice que es la peor, que es la que va a ocasionar estas, es la segunda fase, que es la evasión de la respuesta del huésped. ¿Qué hacen estas dos toxinas? Inhiben la quimiotaxis de los neutrófilos, inhiben a las células fagocíticas, suprimen la respuesta inmune adaptativa, o sea que modulan toda nuestra respuesta inmune. Encima que llega, se aposenta de nuestro aparato respiratorio, nos anula de que nos defendamos. La parte inmunológica queda anulada con esas toxinas. Mientras tanto sigue eliminando otras toxinas, que son la citotoxina traqueal y la dermonecrótica. Y estas toxinas son los que hacen es el daño a las células propias respiratorias donde está ahí adherida la bordetela. Va a causar descamación epitelial, van a estosar nuestros cilios, los van a poner estáticos y encima van a matar, va a haber muerte de nuestras células epiteliales respiratorias. O sea que se fija la bordetela, manda sus toxinas, ¿no? Que inhiben la respuesta inmune y manda sus otras toxinas que van a destruir el aparato respiratorio. Y esto, a la hora que se destruye este aparato respiratorio, va a ser la que yo les he dicho, que parece que es la peor, la toxina pertussis, que es la que se va a absorber y va a ser la que va a ocasionar después las manifestaciones sistémicas. O sea que es bien clarito. Siempre vemos que las bacterias cuando nos atacan hacen lo que se llama bacteriemia. Y es lo que vamos a ver en casi todas las enfermedades, pero acá no. Acá no hay bacteriemia con la pertusis. Es bacteria, pero se queda ahí y muere al final cuando desaparece el aparato respiratorio. Y lo que va a actuar son las toxinas y las proteínas inmunogénicas que ella misma produce, ¿no? Entonces hemos dicho que ya se estudió la célula epitelial, entra la pertusis al organismo, la toxina pertusis y va a ser las manifestaciones sistémicas. ¿Cuáles van? Van a ser estas, van a alterar los leucocitos, que van a ver que van a subir, vamos a tener repuestos muy elevados, van a sensibilizar las células del páncreas, van a hacer un hiperinsulinismo que va a hacer que el paciente pueda hacer hipoglicemia, va a haber trastorno del ritmo cardíaco, o sea, va a ir al corazón y va a ir incluso al cerebro y va a ocasionar encefalopatías. Entonces, eso ya es la pertusis, que es la que más manifestaciones, es la causante de las manifestaciones externas, sistémicas que tiene la pertusis. En cuanto a la clínica, tenemos el periodo de incubación. Dicen de 7 a 10 días, pero puede ser hasta los 21 días, ¿no? Esperamos a veces cuando un paciente viene, no, el niño está con pertusis, y decimos, señora, de aquí, de que solo con el hermanito hasta los 21 días, de repente pueden aparecer los síntomas en el contagiado, ¿no? La enfermedad es de curso insidioso y con síntomas que aparecen en 3 fases. Y todas son largas, porque hemos dicho que es la enfermedad de los 100 días. Entonces, la primera fase va a ser la catarral, aquella que dura, miren, 2 semanas y que, claro, dice, es indistinguible de un resfrío común, solamente que es un resfrío que no pasa. Entonces ahí debemos sospechar. Si alguien viene y te dice, estoy resfriado hace 10, 12 días, ya no parece un resfrío común, porque el resfrío común realmente son 5 o 7 días, ¿no? El paciente está estornudando, el paciente está tosiendo y está contagiando, porque esta es la fase más contagiosa. Y la más peligrosa, y ahí va a ser que cuando viene un paciente con un resfrío muy largo, hay que sospechar de que puede ser otra patología que un resfrío. Luego viene la fase paroxística, que son de 2 a 8 semanas. Y acá en los niños tenemos lo que llamamos los síntomas clásicos del coqueluche. Aquellos paroxismos y accesos incontrolables de tos, que es rápida y violenta, que se repite una y otra vez. Eso quiere decir que el niño tose y la enfermedad ni siquiera le deja que respire de nuevo. Termina de toser y sigue tosiendo, hasta que creo que casi el pulmón se queda sin oxígeno. El paciente comienza a desesperarse. Los pacientes, si es una tos tan violenta que uno, si ve a un niño que está con el acceso fuerte, se agarra de la silla, la madera, la cama, donde sea, para poder sostenerse a la hora que le viene el acceso de tos. Y tose una y otra vez sin poder respirar entre cada vez que le dé el acceso. Hasta que un momento que ya está desesperado por aire,
hace un sonido inspirativo de una respiración forzada, suena como gallo, un loop, dice, ¿no? Suena como gallo que desesperado comienza a respirar porque ya casi no tiene oxígeno en los pulmones. Y después de esto, el niño comienza a vomitar. Acuérdense bien que estamos hablando de niños, y esta enfermedad es de niños, a veces de 7, 8, 4, 6 años, donde sabemos que todavía el pulmón no está completamente, no ha terminado su maduración. Y segundo, ¿qué es la tos? La tos es un reflejo que hace que querramos botar lo que tenemos en los pulmones. Ya la bordetela ha hecho la maldad, puede decir, en el aparato respiratorio. Entonces, toda la zona está inflamada, lógicamente, cada inflamado produce mucho moco. Y toda la parte, acuérdense que hemos dicho que está los cilios, la mucosa está dañada. Entonces, por eso la tos es tan fuerte porque intenta botar algo y no tiene una ayuda como tenemos nosotros de los cilios que nos ayudan a expectorar, a sacar las flemas que tenemos adentro. Entonces, esa tos se vuelve muy violenta, muy, muy fuerte, que hace que muchos niños se agoten, algunos se pueden desmayar, y los más pequeños lo que al final hacen son periodos de apnea porque no lo toleran. Y siempre hay vómito después del acceso porque también sabemos que el reflejo de expectorar no lo tienen tampoco los niños, ¿no? El niño cuando tiene una flema hace dos cosas, o se la pasa o la vomita. En ese caso, vomita después del acceso. Entonces tenemos un niño que tiene paroxismos severos, le falta el aire, hace el sonido de gallo, vomita y queda agotado. Hay formas leves en cuales los accesos son 6 o 7 por día, pero hay formas graves de 20 a 30 por día que realmente el niño no puede ni dormir ni nada. Y realmente en algunos niños estos accesos vienen, se encadenan por cualquier cosa, porque se ríen, porque saltan, porque gritan, porque comen o porque toman agua. Y entonces eso nos da un problema muy grande porque algunos niños incluso ya no quieren comer porque tienen temor a la hora de comer que les den el acceso porque tienen terror al acceso. Como es tan fuerte también el acceso, ocasiona que veamos que el niño hace muchos problemas, hemorragias subconjuntivales. Ya hablo de los no tan graves, ¿no? Hemorragias subconjuntivales, sangrados nasales, hipetequias de cara y cuello y hasta hematomas en la carita, ¿no? Y la característica es que fiebre y dificultad respiratoria no debemos encontrar. Si yo encuentro fiebre y dificultad respiratoria entre acceso y acceso, tengo que pensar que algo está pasando con mi paciente, porque no debo de encontrar. Si yo encuentro que mi paciente entre acceso y acceso le encuentro agua en pulmones o con dificultad respiratoria o hace fiebre, estoy pensando de que se me está complicando el paciente. Y miren, esto dura de 2 a 8 semanas. Luego que ya ha pasado las 2 a 8 semanas, viene la fase de convalecencia, donde todos los síntomas van a comenzar a regresionar, ¿no? En 2 semanas, menos accesos, menos fuertes, hasta que desaparece. Y completamos los 100 días de enfermedad y de larga enfermedad. Hay formas atípicas que tenemos que tener en cuenta, que son en los niños muy pequeños. Bueno, para todas las enfermedades, los niños menores de 3 meses llevan la peor parte. Y en estos casos es incluso mortal. Ahora digo incluso mortal porque no mueren. Ahora con las ayudas que vamos a ver, las UCI, tenemos otros adelantos de ventilación mecánica, pero hace unos 20 años, niño de 3 meses con coqueluche o tos convulsiva era sinónimo de muerte. Y sí, los niños morían porque no podían soportar, no tenían la fuerza para soportar estos accesos tan fuertes de tos. Y estos niños al final llegan con apnea. Apnea que puede ser con tos o sin tos. Y rápidamente, en un pulmón tan inmaduro, se complicaban con bronconeumonía y atelectasias que siempre empeoraban el cuadro, ¿no? Y además en emergencia, a veces las mamitas llegan con los niñitos, ¿no? Dicen, doctora, mi paciente ha dejado de respirar. Y a veces uno los ve tranquilos porque pasó de repente el cuadro. Y mientras uno pide el hemograma, que vamos a ver que a veces nos ayuda un poco, sin hacer diagnóstico, pero así nos puede orientar, mientras la mamá espera que sale el resultado, llega nuevamente el niño con apnea, ¿no? Claro que el apnea no solamente es de coqueluche, pero es una de las causas que puede producir causa en un niño menor de 3 meses. Y otra de los adolescentes, ¿no? En donde
ya no hacen el adolescente, el joven o el adulto, porque todos podemos contagiarnos de coqueluche, ya no hacemos los síntomas igual que el niño, el escolar o el niño preescolar. Los síntomas es una tos constante y prolongada que hace difícil el diagnóstico y que vemos que la mayor parte de veces siempre cuando llega alguien una tos muy larga, estoy tosiendo hace 2, 3 semanas, 4 semanas, dicen tuberculosis. Y a veces mientras estudian la tuberculosis se les pasa la tos y lo único que ha pasado es que este adolescente, este adulto ha estado contagiando porque al no haberse hecho el diagnóstico, cada vez que tosía y cada vez que estornudaba, botaba la bordetela que entraba a un niño pequeño en el problema y lo contagiaba. El diagnóstico es clínico porque los ataques estos paroxísticos son característicos, ¿no? Epidemiológico, si sabemos que ya en la familia, en donde está en el colegio, hay un brote de coqueluche, bueno, sabemos que es coqueluche, pero podemos tener alguna duda, especialmente con los enfermedades coqueluchales que vamos a ver, y sobre todo en niño pequeño, y si tenemos duda, pues hacemos el diagnóstico por PCR, que es más rápido, y esto debemos hacerlo. ¿Por qué nos ayuda? Porque como es rápido, nos va a ayudar a tomar una decisión rápida, terapéutica y preventiva. Porque si hablamos que esto es una bacteria, requiere tomar antibióticos, ¿no? Y también podemos hacer estudios serológicos, cultivos, aspirados, pero eso demora más. Lo ideal es hacer nuestra muestra por PCR. Nos puede ayudar el hemograma, porque hemos visto que, ¿se acuerdan? La toxina pertussis altera los leucocitos y lo que hace es que haya reacciones con leucocitos muy altos, ¿no? Si tomamos a un paciente que tiene coqueluche, un hemograma, vamos a tener que tiene 20.000, 30.000, 28.000 leucocitos. Todos linfocitos casi, 60-80% de linfocitos. Pero también ahí tenemos que tener en cuenta si vemos reacciones leucemóviles, que eso vamos a ver que es mal pronóstico. Hay niños que vienen y si tienen leucocitos más de 30.000, tenemos que ponernos atentos porque de repente ese paciente se nos va a complicar. Es mal pronóstico para el paciente. Radiológicamente, podemos ver unos infiltrados parailiares que siguen la silueta cardíaca que llama que es el corazón velludo, ¿no? Eso es una radiografía, no es una neumonía, sino es un corazón velludo alrededor. Eso va dado con la clínica, uno hace el diagnóstico. Las complicaciones que hay, lógicamente, en una enfermedad tan larga y en los casos severos tan complicada, hay muchas complicaciones, más que lo que he dicho, petecas en cara, eso que lo hacen casi todos los niños, ¿no? Acá hay nutricionales, imagínense el niño ese que tiene grave, que tose, cada vez que come, no quiere comer porque le da miedo que le dé exceso de tos, ¿no? A veces no quieren comer, y eso me da también, ¿cómo se llama? Trastornos hidroelectrolíticos, porque encima el paciente está vomitando cada vez que tose y vomita y no quiere comer ni tomar agua, entonces mi paciente se va a deshidratar. Cuando las toses son tan fuertes, han ocasionado neumotoras, con neumomediastinos, con consiguiente enfisema subcutáneo, puede haber fracturas costales, lógicamente que epistaxis, hematomas sudorales, en caso de ver la ruptura diafragmática, lógicamente que el paciente que tiene una hernia inguinal, umbilical, a la hora que hace el esfuerzo para toser, va a salir la hernia, muchos hacen productos rectales, ¿no? Hemos dicho que la toxina pertussis le gusta cuando sale y puede ir al cerebro, y ahí tenemos que hay pacientes que comienzan a convulsionar, aquellos que hacen encefalopatías. Felizmente que es un porcentaje bajo, pero hay encefalopatías por pertussis, ¿no? Si se me complica, neumonías. Y eso es lo que he dicho. Si mi paciente entre acceso y acceso hace dificultad respiratoria o veo que hay fiebre en el periodo de los accesos, y estoy sospechando que se me ha complicado. Por los vómitos, trastornos electrolíticos, y acuérdense bien, si el paciente es pequeño y vomita, ¿cómo es el oído del niño? Es más horizontal, más ancho, de la trompa de Eustaquio en el niño. Muchos hacen otitis media como complicación de tanto vómito que tiene. Tenemos también como complicación la tos ferina maligna, que es aquella que se da en ciertos pacientes, especialmente los niños muy pequeños, aquellos que no han recibido ninguna vacuna, ¿no? Aquellos que tienen menos de 6 meses, que no han completado las vacunas,
especialmente los de 3 meses, más todavía porque tienen a veces una. Aquellos que hemos dicho que le tomamos un hemograma y tiene pues 70.000 leucocitos, 80.000 leucocitos, reacciones leucemoides. En aquellos que llegan con periodos de apnea, que generalmente, lógicamente, son los más pequeñitos. Y aquellos que hemos dicho también que otra cosa que hacía la toxina pertussis iba al corazón y daba taquicardias. Entonces, taquicardias sinusales inesperadas. Eso quiere decir que mi paciente está tranquilo, no tiene fiebre, no está con dificultad respiratoria, pero está taquicárdico y está tosiendo. De repente eso me puede hacer sospechar. Y esta fiebre maligna que se da en niños pequeños es realmente la tos paroxística con apnea y fallo respiratorio progresivo con bronconeumonía y la hiperleucocitosis. Y este paciente son de UCI y antes eran de muerte. Ahora sí puede salir con los recursos que hay, pero antes era fijo, el niño fallecía. El tratamiento, lógicamente, de bacteria, es antibiótico. Que debe ser precoz, lo ideal es darle en la fase catarral, en esas 2 semanas de ese resfrío que nunca calma y que es una tos así fastidiosa y sospechosa. ¿Por qué? Porque va a reducir la intensidad de la enfermedad, de los síntomas, y sobre todo va a reducir el contagio. Vamos a hacer que ese ya no sean 2 semanas de contagio, sino que se reduce de repente a 5 días de contagio nada más. Y así evitamos que nuestros familiares o las personas con que estamos se contagien. ¿Qué coadyuvantes vamos a hacer en el tratamiento? Definitivamente, antitusígenos nunca, porque lo que tiene el paciente es por la destrucción de toda la parte respiratoria, la gran cantidad de moco, todo, y lo que queremos es que lo bote. Si el niño no lo bota, vamos a tener un paciente con complicaciones, neumonía, telectasis. Expectorantes menos. Si son pacientes pequeños que no saben expectorar, no hay razón por crear un expectorante. Hay reportes en los cuales hay algunos trabajos, eso no mucho está en las guías, pero hay algunos trabajos que dice que han dado beta-agonistas, o sea, les han dado salbutamol inhalado y que esto les ha ayudado para reducir la severidad de los casos graves, ¿no? Entonces, de repente, en los casos graves hospitalizados podemos usar un beta-agonista. Los pacientes que tienen apnea manejamos con cafeína, como generalmente son niños pequeños de 1 o 2 meses, igual que manejamos en los niños prematuros. Lógicamente que a la hora que el niño comienza con su crisis, lo tenemos hospitalizado y sabemos que lo que le va a faltar es aire, es ponerle oxígeno, tenemos que garantizar que el niño esté en una hidratación adecuada, porque si bien no podemos usar expectorantes ni antitusígenos, nada, lo que sí podemos hidratarlo, porque si hidratamos bien a nuestro paciente, va a hacer que ese moco producto de la destrucción del aparato respiratorio, del epitelio respiratorio, sea mucho menos adherente y filante, sino sea más licuado, por decirlo, y el niño puede expectorarlo mejor y la tos no sea tan severa, ¿no? Debemos de ver también una alimentación fraccionada, viendo bien qué puede tomar el niño. De repente serán líquidos nada más que no le desencadenen los accesos de tos. En la tos ferina maligna que hemos visto en los niños pequeños, incluso se plantea en aquellos que tienen gran leucocitosis, una exsanguinotransfusión. Y lógicamente que aquellos que están mal irán a ventilación mecánica de la UCI, que es en esos casos de tos ferina maligna, es lo único que podría salvarlos. En cuanto a criterios de hospitalización, lógicamente, la edad de menores de 6 meses, todos. Incluso yo diría menores de 1 año, ¿no? Depende de cómo haya la tos. Pero de 6 meses, todos. Es lo que dice la literatura, pero yo añadiría menores de 1 año. Pacientes que tengan comorbilidades. Puede ser un paciente de 3 años que no lo han vacunado porque convulsiona y eso, y son pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo, que no manejan bien la parte neurológica. Y los pacientes no van a soportar las toses. ¿No? Hay pacientes neurológicos, pacientes cardiópatas. Ellos de esos pacientes que tienen esas comorbilidades y de repente otras, pero las principales son esas, realmente tenemos que hospitalizarlos para ayudarlos, para hidratarlos, para darles oxígeno a la hora que viene la crisis, porque en ellos es más difícil manejar esos accesos de tos, ¿no? Cuando vemos a aquellos pacientes que no tienen comorbilidades, pero que son los asmas, los cocaluches severos, que tienen muchas crisis y que no pueden alimentarse bien ni dormir bien, para hidratarlos, ¿no? Ponerles oxígeno y ayudarlos, ¿no?
Aquellos que tienen compromiso sensorio, que la toxina ayuda al cerebro, y convulsionan lógicamente también. Cuando hay fiebre, en el periodo paroxístico o dificultad respiratoria entre las crisis, porque le he dicho que ya si pasa esto, es que nuestro paciente se está complicando, que es una neumonía o alguna otra infección. A la UCI, a la UCI todos los que tienen apnea recurrente, dificultad respiratoria severa y convulsiones, ¿no? Para manejo adecuado. Todos los niñitos pequeños menores de 3 meses también tienen que ir a la UCI. El contagio es de la aparición de los síntomas que es en el periodo catarral y dura hasta 2 a 3 semanas después del inicio de la tos. Imagínense cuánto tiempo uno está, ¿no? De 2 semanas de periodo catarral más otras 2 o 3 semanas, 5 semanas contagiando. Por eso es que es importante que hagamos el diagnóstico. De repente no los pequeños que son más típicos, sino aquellos que adolescentes o adultos jóvenes que solamente tienen una tos larga y prolongada porque están contagiando. Y si le damos el tratamiento respectivo con el antibiótico, vamos a hacer que este periodo de contagio se reduzca. La prevención, lógicamente, es las vacunas. Y uno dice, bueno, ¿por qué tengo que vacunar si es que dura poco tiempo la vacuna? Sí, pero acuérdense bien, miren bien, la diferencia que hay entre un coqueluche de un adolescente, un adulto con un niñito, es abismal en la sintomatología. Y lo que hacemos vacunando en la primera infancia, poniendo nuestra DPT a los 2, 4, 6 meses, al año y medio, a los 4 años, lo que hacemos es proteger la etapa donde la enfermedad es más severa y algunas veces puede llevar a la muerte al paciente, a la muerte o a complicaciones, ¿no? Porque el niño complicado también tiene que estar hospitalizado y puede tener muchos problemas después, ¿no? Lógicamente, que evitar la exposición de lactantes o personas de riesgo. Yo creo que esa es una cosa que hemos aprendido con el COVID, ¿no? Si estamos resfriados, si estamos con tos, realmente, y no sabemos si es COVID, coqueluche o lo que sea, debemos de evitar estar con niños lactantes, con personas de riesgo y debemos de protegernos con mascarilla, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que el COVID nos ha dejado de lección, de que ya no es que creo que estoy resfriada y salgo y entro al hospital, no me protejo, cargo a personas, a pequeños, o voy a visitar a mi abuelito, porque no sé qué cosa le puedo estar llevando. Entonces debemos evitar, realmente no solamente pensando que es coqueluche, sino cualquier cosa respiratoria, hasta que hagamos el diagnóstico, evitar que estemos con lactantes o personas de riesgo por el contagio, ¿no? Y si ya hago el diagnóstico, en una casa ha venido el hermanito, se ha contagiado, sé que es coqueluche, tengo que dar quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis a todos los niños menores de 12 meses, a las mujeres en el tercer trimestre de embarazo y a todos los que son de riesgo. Si tengo mi paciente cardiópata, si tengo mi paciente que tiene un problema neurológico, tengo que protegerlos para darles una quimioprofilaxis para evitar que hagan la enfermedad si es que ya han tenido el contacto con el caso que se ha diagnosticado de coqueluche. Ahora, en cuanto a síndromes coqueluchoides, bueno, ese diagnóstico es a los pacientes que tienen cuadros similares, parecidos. Nunca creo que son tan graves como el coqueluche, pero sí tienen la tosecita, el whoop, ¿no? Y a veces es indistinguible, dice que los otros niños se parecen mucho al coqueluche, pero no es coqueluche. Las causas se describen tanto infecciosas como no infecciosas, ¿no? Y la mayor parte dice que piensa que es la combinación de ambas, de una causa no infecciosa con una infecciosa que hace que el niño tenga esas tos paroxísticas o quintosas, ¿no? O sea, síndrome de Coqueluche al final es todos los niños con tos espasmódica de más de una semana de evolución que han sido previamente inmunizados para tos ferina. O sea, no es tos ferina y tienen una tos, que se parece, pero no es. Los síntomas más severos, lógicamente, como para toda enfermedad, son en menores de 3 meses. La etiología es, miren, la bordetela tiene 3 especies: la pertussis, la parapertussis y la bronquioséptica. Y todo lo que ustedes ven acá, las bacterias, la clamidia, el micoplasma, el sincicial, el adenovirus, la influenza, todos estos pueden dar toses parecidas al coqueluche, pero solamente se llama pertussis la que es de la bordetela pertussis.
Si me contagio es una parapertusis o una bronquioséptica, es un coquelucho. O sea, el coqueluche o pertusis solamente es cuando es infección de la bordetela pertussis. Las demás bordetelas es coqueluchoide. Y lo que piensan es que de repente es una coinfección entre estas causas que pongo acá: reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, cuerpo extraño, un chiquito con SOP. ¿Por qué? Porque dicen que de repente mi fibrosis quística, que de por sí tiene problema pulmonar, le da, por ejemplo, una bronquioséptica, hace que la tos sea mucho más intensa y haga signo de paroxismo. Igual mis pacientes con reflujo. Los niñitos con reflujo se broncoaspiran mucho, y si de repente ella está con un adenovirus, o sea, la tos por el reflujo más el adenovirus hacen que hagan esas toses muy parecidas a la tos ferina, coqueluche o tos convulsiva. Entonces, los síntomas característicos del coqueluche son igual, quintas, paroxismos, pero que no son tan severos. De repente tiene un pequeño sonido inspiratorio, también puede vomitar, todos los niños vomitan, y apnea, ¿no? Porque el apnea lo da el coqueluche, pero también otras patologías, ¿no? Y en los niños pequeños con cianosis, pues, ¿no? Pero ahí tenemos que el adenovirus, por ejemplo, a diferencia, tiene síntomas de resfrío y tiene conjuntivitis, tiene fiebre, tiene diarrea, que no tiene el coqueluche. La clamidia tiene también conjuntivitis, hay neumonía en la clamidia, ¿no? Hay neumonía que escuchamos el paciente con receptores pulmonares. Y también puede dar apneas, pero hay estertores pulmonares con neumonía en la clamidia. El micoplasma, que dice que es causante de muchos síntomas respiratorios, más es lo que da traqueobronquitis. Y la traqueobronquitis puede hacer que el niño tosa intensamente, que nos haga pensar de que de repente es un coqueluche no tan fuerte, sino leve. El sincicial respiratorio, ese sí, en los niños pequeños me causa problemas porque esos pacientes siempre hacen apnea, también igual que el coqueluche, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente pequeñito de meses, de 1 o 2 meses, y la mamá le dice, no está respirando, es nuestra duda siempre, ¿qué cosa es? ¿Un sincicial respiratorio o es un coqueluche? Pero cuando lo examinamos, encontramos que este paciente de sincicial respiratorio tiene sibilancias, tiene roncantes, tiene sectores pulmonares. En cambio, el coqueluche hemos dicho que entre crisis y crisis está el pulmón limpio, no hay nada. Que cuando se complique escuchamos sectores pulmonares. En los exámenes auxiliares, acá también, si tomamos un hemograma, vemos que el otro es 20.000, 30.000 leucocitos, ellos nunca pasan de 15.000, ¿no? También hay linfocitosis, pero nunca hay la reacción leucosemoide que da la toxina pertussis en el caso de coqueluche. La radiografía de pulmones acaba de ser característica de lo que hay, ¿no? Si mi paciente tiene clamidia, tiene neumonía, bueno, voy a encontrar neumonía, neumonitis, voy a ver atelectasias de más pacientes, ¿no? Y acá también lo que tenemos que hacer es solicitar pruebas rápidas, porque acá sí vamos a tener algunas dudas, ¿no? Si es incidente respiratorio o si es otra cosa, siempre es preferible pedir nuestro PCR para poder confirmar los diagnósticos. Y eso es lo que nos va a ayudar a definir qué proceso es si tenemos mucha duda, ¿no? El tratamiento, lógicamente, es hospitalizar a menores de 3 meses y a los pacientes que tienen dificultad respiratoria, ¿no? Si mi paciente tiene insuficiencia respiratoria, lógicamente, aunque tenga 3, 6, 9 meses, va a venir con problema de bronconeumonía, tengo que hospitalizarlo, ¿no? Va a depender mucho de lo que encontremos en el paciente. Hay que hidratarlo, darle oxígeno y el tratamiento, que son los macrólidos. Miren, yo les he hecho recordar más o menos cómo es el coqueluche, los síndromes coqueluchoides. Y lo que creo que es de importancia en todo esto es esta lámina y la que vamos a ver el tratamiento. Porque ya más o menos todos conocemos qué cosa es una tos convulsiva. Poco la vemos, pero sí sabemos que hay y sabemos que podemos contagiar. Entonces yo creo que todos los médicos debemos de tener la sospecha e intentar confirmar el diagnóstico. No decir, ya bueno, este niño adolescente o este adulto tiene más de 2 semanas con tos, de repente es TB, pero no solamente pensar en TB, que es lo que más piensa, no también pensar que puede ser un coqueluche, ¿no? Y a la par que puede estar haciendo mi TB, hacer también mi prueba para ver si es coqueluche. Hemos dicho que uno contagia las 2 semanas de prodromo, del catarral, y después de la tos 3 semanas. O sea que no podemos perder tiempo. Entonces, no minimicemos, no ignoremos a los que nos dicen tengo más de 2 semanas de resfrío. Sospechemos.
para evitar, o por lo menos le digamos que esté en la sospecha para que no esté con niños o con personas que están, eh, que pueden tener problemas y se contagien, ¿no? Y si confirmamos el diagnóstico, vamos a hacer lo ideal, porque vamos a disminuir la gravedad, la duración de la tos del paciente y que, sobre todo, pienso yo, que transmiten, porque el adulto puede pasar con su tos, el problema va a ser si contagia al hijito, como ha pasado, papás que contagian a sus hijitos, ¿no? O hermanos mayores que contagian a sus hermanos menores. Y siempre tenemos que pensar que el adulto y el adolescente infectado es el reservorio que va a contagiar a niños, a bebés, y que los síntomas clásicos no los tiene, sino solamente va a ser una tos prolongada. Y podemos evitarlo solamente con sospechar. Ahora, lógicamente que tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo en lactantes: apnea, cianosis, taquicardia y leucocitosis. Paciente que tiene alguno de estos, así sea taquicardia o encontramos leucocitosis, ya tenemos que quedarnos con el paciente. Aunque hemos dicho 6 meses, pero no, le digo hasta el año, siempre es peligroso en los niños pequeños, ¿no? Y la importancia de la vacunación. Yo les he dicho que seguimos dando porque estamos protegiendo justamente a, a los niños que hacen los síntomas más severos, ¿no? Que van a aparecer con la enfermedad. Entonces, sigamos vacunando porque vamos a evitar que estos niños, así el adulto, eh, se contagie el papá, el hijito o el hermano mayor al hermanito menor. Y existe una vacuna para adolescentes. No está en programa de vacunación, pero ya hace muchos años, justamente pensando y diciendo que los que son reservorios, los adolescentes y adultos jóvenes, existe una vacuna para adultos y adolescentes jóvenes que no está en los, todavía en el programa de vacunaciones, pero dice que deberíamos realmente ponernos esta vacuna que dura más o menos también igual 8 o 10 años, aquellos que trabajan en guarderías de niños, aquellos que trabajan con adultos mayores y sobre todo los que trabajamos en el sistema de salud, ¿no? Porque todos estamos propensos a contagiar. Eh, Acá tenemos, miren, ese niño, el niño que tose así, tose desesperado, que le podemos ver hasta la glotis, creo, y ese niñito aquí no le han pegado. Esa es la carita de un niñito que tiene coqueluche. Tosen tan fuerte que hacen equimosis, no se le ve, pero debe tener seguro que petequias en cuello, en rostro, y debe tener hemorragia subconjuntival también, ¿no? La tos es muy intensa, con los niñitos no lo soportan. Y otra cosa que me parece también muy importante que no deben olvidar es el tratamiento. El tratamiento de oro es los macrólidos. Los macrólidos que tenemos tres. Y es fácil porque es macrólidos nada más. Tenemos tres macrólidos y hay uno que va a ser el preferido, pero tienen que aprender todos porque los centros de salud no tienen a veces el preferido. Tienen el no preferido, entonces tenemos que saber para poder indicar, así no sea nuestro antibiótico preferido a todos, ¿no? Aquí la diferencia, tenemos la eritro, la claritro y la citromicina. En los menores de un mes no podemos dar eritromicina porque hay muchísimos años que se describe que hay una relación fuerte entre dar eritromicina y estenosis hipertrófica del píloro. Entonces aquí no se debe dar jamás eritromicina a un paciente que tiene menos de un mes. Realmente en los niños menores de un mes no hay datos de recomendación fija, ¿no? Los datos son limitados y solamente está limitado la citromicina, que hay muy pocos estudios, pero si tuvieran un niño pequeño sería lo que ustedes elegirían, ¿no? La citromicina, 10 miligramos por kilo una vez al día por 5 días. Entonces eso sería la indicación si hay contacto sobre todo, ¿no? Contacto si el hermanito está con coqueluche, sabemos que es coqueluche y tenemos un paciente menor de un mes. Luego si es de 1 a 5 meses, también los datos no son limitados. Lo que más se ha usado es eritromicina, que es 40 a 50 miligramos por kilo por día, eso dividido cada 6 horas. O sea, si me sale a mí 1 gramo, tengo que dar 250 miligramos cada 6 horas por 14 días. Si vamos a la claritromicina, son 15 miligramos por kilo por día. Me sale 500, sería 250 en la mañana, en la noche, por 7 días. Y si es la citro, 10 miligramos por kilo una vez al día y por 5 días. Cuando los pacientes tienen
ya son mayores, hasta los 14 años, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ahí hay una dosis tope y hay niños de 14 años que pesan bastante, entonces aquí es lo que tenemos que darnos cuenta de la dosis tope que damos a los pacientes. Igual sigue siendo la eritromicina 40-50 miligramos por kilo por día, pero máximo 2 gramos por día, como damos en los adultos, o sea, 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. Al que le sale más de 2 gramos, le damos solamente 2 gramos. La claritromicina es igual 15 miligramos por kilo por día, dividido en dos dosis, pero sería lo máximo 1 gramo por día. O sea, lo máximo que podemos dar es 500 cada 12 horas por 7 días. Y la acitromicina se da el primer día 10 miligramos por kilo y los siguientes días 5 miligramos por día, una vez por día, máximo 250 o 500, y es por 5 días. Entonces, lógicamente que hay uno preferido, porque lógicamente que dar una vez al día da más seguridad, tratamiento y todo, pero no lo tenemos en todos los centros de salud, así que tenemos que aprender de todas maneras cómo hacer los otros antibióticos para poder dar bien nuestra terapéutica. No conozco mucho, no he visto nunca tampoco en muchos años que tengo trabajando alergia a la eritromicina o a los macrólidos, es bien raro. Dice que si es que nos tocara ese caso raro, lo que teníamos que dar sería, la segunda opción sería sulfo, Bactrim o Ceftriaxone, ¿no? Es la segunda opción si es que es raro, pero puede haber que haya alguien que haga una alergia a la citromicina, la segunda opción sería una sulfo. Bueno, eso es todo. No sé si alguna de ustedes tuviera alguna pregunta. Me gustaría que me la hagan si puedo resolverla en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Creo que están cansados. Entonces, si no hay ninguna pregunta, buenas tardes, me despido. Ya nos vemos la próxima semana para hablar de las enfermedades exantemáticas. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, Gracias, doctora. gracias. Hasta luego. Gracias, doctora.